Algunas de las novedades que se han dado en estos días tienen que ver con la cooperativa CALF, y la cooperativa CALF tenía pensado generar las elecciones para el 28 de diciembre, justamente el Día de los Inocentes. La cuestión es que un par de medidas cautelares solicitadas por asociados a la cooperativa dieron por tierra esta idea. Vamos a estar tratando de comunicarnos con los abogados que llevan adelante estas cautelares, ¿sí?, en representación de estos asociados, y vamos a intentar entender qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando en la cooperativa CALF, que no podrá hacer las elecciones el 28 de diciembre porque la jueza Carolina Pandolfi le dijo no, aceptando las cautelares por las razones convincentes que llevaron los asociados de CALF. Bueno, la cuestión que la justicia llegó nomás y las normas deben cumplirse sin lugar a dudas, y bueno, se frenó la elección urgente, suspendidas las elecciones de CALF por medida cautelar federal. Bueno, le cuento un giro inesperado que sacude el panorama institucional de la cooperativa CALF. La jueza federal Carolina Pandolfi ha dictado el 11 de diciembre de 2025 una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de las elecciones previstas para el próximo 28 de diciembre. La decisión judicial, que tomó por sorpresa tanto a las listas participantes como a los socios, se basa en una presentación que denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral o en el padrón de asociados. Si bien los detalles específicos de la denuncia aún están bajo análisis, la jueza Pandolfi consideró que existían elementos suficientes para justificar la cautelar, buscando garantizar la transparencia y el debido proceso antes de que se lleve a cabo la votación. ¿Cuáles son las claves de la decisión? La suspensión representa un duro golpe para el cronograma electoral de la cooperativa y abre un compás de incertidumbre sobre la futura conducción de la entidad, que brinda un servicio esencial en la ciudad. Incertidumbre en CALF. La actual conducción deberá permanecer en funciones hasta que se resuelva la situación judicial o se fije una nueva fecha, lo cual obviamente no pone nerviosos a ni uno solo de la conducción. Reacciones de las listas. Se espera que las listas opositoras que impulsaron la medida cautelar celebren la decisión como un triunfo a la justicia y la transparencia, mientras que la lista oficialista seguramente evalúe apelar la resolución ante instancias superiores. El análisis del padrón. Es probable que la justicia ordene una revisión exhaustiva del padrón de socios para confirmar su validez y depurar posibles inconsistencias, lo cual fue el eje central de esta medida. El caso ha escalado a la esfera federal, lo que subraya la gravedad de las denuncias y el interés de la justicia en asegurar el cumplimiento de las normas que rigen a los cooperativistas. La atención se centra ahora en los próximos movimientos legales y en el tiempo que llevará a la justicia a analizar el fondo de la cuestión. Bueno, vamos a mantenerlos informados sobre el desarrollo de este caso que pone stand-by uno de los procesos electorales más importantes de la provincia y, por qué no, del país, hablando de cooperativismo, ya que la cooperativa CALF es la más grande del país. Habíamos planteado poder charlar con los abogados para que nos pudieran comentar y aclarar de qué se trata y qué es lo que tiene que tener en cuenta el asociado en este tipo de casos y qué es lo que realmente ocurre en la cooperativa. La idea es conocer un poco más a fondo, ya que se planteaba una elección para el próximo 28 de diciembre. Por eso le damos la bienvenida al doctor Federico Zanini. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Ricardo Huarte le habla. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder charlar con usted. Y bueno, si nos puede más o menos encaminar a entender de qué se trata la cautelar que presentaron ustedes, de quién hacia quién. Bien,
En realidad esto no es una cautelar que se presentó nueva ahora, sino que es un trámite que venía ya desarrollándose en el juzgado federal. Nosotros iniciamos el trámite en abril del año pasado, abril de este año, perdón, impugnando una serie de actos del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y algunas cuestiones relacionadas con el Estatuto de CALF. Eso se planteó en abril, como les decía, a través de un amparo en el juzgado federal, y en el 2 de este mes, 2 de diciembre, la jueza nos hizo lugar al amparo, ¿sí? Interpuesto por el señor Ávila. Señor José Ávila es un asociado de la cooperativa, un asociado común y corriente de la cooperativa, que había visto algunas irregularidades y nos consultó sobre el tema, y le aconsejamos iniciar este trámite, que resultó favorable, como te decía. La jueza hizo lugar al amparo, declaró la nulidad de algunas resoluciones del INAES y la nulidad también de la convocatoria de la asamblea de CALF del 12 de abril del 2025, donde también se realizaron algunas modificaciones. Yo escuché el otro día una nota que le hiciste a Gastón Rambó, que sí. Gastón también colaboró con el tema cuando nos vino a ver a Ávila. Gastón explicó todo ese proceso que se hizo y que se impugnó en ese momento. Bueno, como te decía, la jueza el 2 de diciembre emite el fallo, haciendo lugar al amparo. Simultáneamente, ese mismo día, CALF convocó elecciones para el 28 de este mes, como vos decías antes. Ajá. ¿Y cómo no estaba enterada todavía la conducción de la cooperativa de que estaba ese amparo ya listo, definido? No, en realidad estaba enterada, obviamente, del trámite en sí del amparo, pero la sentencia salió el mismo día que la convocatoria. La convocatoria que se hace en el boletín oficial se publica unos días antes y después sale la publicación. O sea que en el momento en que la convocatoria se hizo y salió fue alguna cuestión simultánea, aleatoria, no fue que fue hecha por la cooperativa a propósito, eso está descartado, o sea, fue una coincidencia. Bien. Pero bueno, la coincidencia es que CALF convoca una asamblea para una elección de autoridades el mismo día que la jueza declara la nulidad del estatuto que CALF utiliza para convocar la asamblea. Sí. Entonces ahí es donde te contesto la pregunta que me hacías más temprano, que es lo de la medida cautelar. Sí. CALF y el INAES, ambas partes apelaron esta sentencia, y el expediente que tramita en la Justicia Federal se fue a la Cámara Federal de Roca. En Justicia Federal, el Tribunal de Alzada, la Cámara está en Roca, en la ciudad de Roca. Sí. Nosotros ahí planteamos una serie de cuestiones relacionadas con esto que hay un hecho posterior a la sentencia, que es la convocatoria de elecciones, y la necesidad que esto se suspenda hasta tanto esté resuelto la cuestión de fondo, es decir, que la Cámara o las instancias superiores se expidan sobre si lo que nosotros decimos está bien o mal, y si lo que la jueza dice está bien o mal, porque la jueza nos hizo lugar a lo que nosotros planteamos. Así es que la Cámara remitió de vuelta todo al juzgado, y el juzgado ayer emitió esta medida cautelar que vos mencionás más temprano. Esta medida cautelar es efectivamente una medida cautelar interina que tiene dos particularidades. Sí. Primero y principal, le pide al INAES que haga en un plazo de 3 días un informe ampliatorio al que ya había hecho en el trámite, y además suspende todos los actos preparatorios, instrumentales y ejecutorios vinculados a la elección convocada por la cooperativa para el día 28 del 12. ¿Por qué? Porque la jueza considera que existe un grave peligro en que, si esta asamblea se realiza y se eligen las autoridades y las posteriores instancias ratifican lo que dice la jueza, todo eso puede quedar nulo. Entonces la jueza dice, en base a nuestro pedido, esperen, no avancen sobre la elección, esto es interino, es por un plazo, ¿sí? No es definitivo. La jueza va a resolver de manera definitiva cuando el INAES conteste el segundo informe que te decía, que tiene un plazo para hacerlo de 3 días. Sí. El INAES ya está notificado, ya lo notificamos ayer. ¿Esos 3 días son hábiles? En el proceso de amparo, a pesar de eso, son 3 días hábiles, sí. O sea que el INAES tiene para contestar hoy, viernes, lunes y martes. Bien.
Más allá de eso, e independientemente de este proceso que tiene este informe que tiene que contestar el INAES, nosotros ya cargamos, el juzgado nos pedía que cumpliéramos una carga procesal respecto de la cautelar, ya lo hicimos y ahora en unos minutos más vamos a estar notificando a CALF de la resolución que ordena suspender las elecciones. Es decir que corto con vos y hago la notificación a CALF para que suspenda la elección. Nosotros nos enteramos ayer respecto de esa suspensión. ¿Cómo es que todavía la cooperativa no está enterada? ¿O está enterada pero no notificada? Extraoficialmente sí. Lo que pasa es que, como te digo, el juzgado nos pidió, en la resolución que emitió, tiene 3 aspectos. Primero, esto que te decía del informe del INAES. Sí. Una segunda cuestión, que es la medida cautelar, suspensión, y una tercera cuestión, que es que el señor Ávila tiene que cumplir con una carga que es prestar caución juratoria. Él tiene que ir al juzgado y firmar haciéndose responsable de la medida cautelar. Eso recién lo pudo hacer hoy. Por eso el juzgado no me iba a permitir notificar a CALF, claro, hasta tanto Ávila no cumpliera con esa carga que le impuso. Exacto. Bien. Exacto. Entonces yo ya lo hice, ya entonces puedo notificar a CALF. Ahora, pregunto, doctor, teniendo en cuenta de que tiene hasta el martes para responder el INAES, sí, el miércoles, ¿podría estar definida otra situación? Como te digo, claramente sí, porque esta medida cautelar que dictó la jueza es una medida cautelar interina. La jueza que dice, en principio veo cosas que hacen que yo tome una medida cautelar, tome una medida urgente para suspender esto, pero es interín. Sí. ¿Interín qué? Interín el INAES me responde. Y luego la jueza va a resolver de manera definitiva. Va a decir, suspéndase de manera definitiva las elecciones, que es lo que nosotros esperamos, o, mire, no hay peligro en que las elecciones se realicen. Esas serían las 2 opciones. Está bien. Nosotros creemos que sí, eso no va a ser así y que la jueza va a suspender. Pero esto es lo que me parece, y además lo que sería razonable, pero la jueza después tiene su criterio. Claro. Pero creo que la jueza tiene elementos para suspender. Ella lo dice en la resolución de ayer. Ella dice efectivamente que cree que hay un peligro para la vida institucional de la cooperativa en caso de que se siga con los actos relacionados con la elección, porque ella dice que es un contexto precario, ¿sí?, el que está ocurriendo, entonces en el que se está desenvolviendo todo esto, porque hay una incertidumbre. Claro, porque hace referencia, doctor, también a una asamblea que se hiciera en 2016, ¿puede ser? No, estoy hablando macana. No, está perfecto. Eso es lo que les explicó en su momento Gastón Rambó. Sí. Gastón Rambó les comentó el origen de todo esto es una asamblea del 2016, correcto. Y después durante todo el tiempo, todo el proceso, las autoridades de CALF en su momento han ido realizando modificaciones estatutarias sin cumplir con lo que el estatuto del 2016 decía. Eso es lo que llevó a que nosotros presentáramos el amparo. Claro, quiere decir entonces, el doctor, quiere decir entonces que la jueza tiene claro que hay pruebas reales que definen que... Claro. Sí, claro. No solamente la jueza. Esto es una cuestión que también es importante resaltarlo. La jueza ya en 2 oportunidades ella considera que la situación es precaria. Primero, sí, cuando emitió su fallo de primera instancia. Y ahora segundo, cuando emite esta resolución que ordena suspender interín el proceso eleccionario. Pero hay otra cuestión que es importante, que no es menor. Tanto el INAES como CALF apelaron las sentencias, como yo te decía. Sí. Esto es, en el proceso de apelación, en este tipo de trámites, como son los amparos, la Cámara de Apelaciones de Roca tiene la obligación, porque están cuestionándose cuestiones relacionadas con derechos constitucionales, de hacerlo pasar por un organismo que se llama unidad fiscal. La unidad fiscal es un organismo que siempre es previo a los fallos de la Cámara, se expide respecto de las apelaciones o las pretensiones de las partes. Antes de ayer, la unidad fiscal de Roca consideró que esto no es vinculante para los jueces de la Cámara, aclaro, pero es un elemento más importante. La unidad fiscal consideró que el fallo de la jueza estaba bien
y ambas apelaciones debían ser desechadas. O sea que hay muchos elementos. En el expediente está bastante acreditado todo lo que nosotros decimos, y no solamente la jueza, sino la unidad fiscal de Roca, previo al dictamen final de la Cámara, también considera lo mismo. O sea que hay muchas cosas que nosotros tenemos a favor. Está bien. Puede ser entonces que la Cámara, bueno, todo depende de lo que responda el INAES también. Lo que responde el INAES ahora en esta incidencia, el INAES va a responder, como le digo, en más tardar el miércoles, Sí. Tiene que responder. No, perdón, estamos a viernes, el martes a más tardar tiene que responder. Y después la jueza emitirá esta resolución que transformaría en definitiva la medida cautelar o en que la dejaría sin efecto. Nosotros consideramos que, por todo lo que te venía diciendo, hay muchos elementos para que sea definitiva, la transforme en definitiva. Exactamente. Claro. Ahora, más allá que después lo que diga la Cámara de Apelaciones sobre la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo, ahí está. Es decir, si el estatuto está bien o no modificado en la reforma que se hizo en el 2016 y el 2023, eso lo va a resolver la Cámara. Pero lo que la jueza dice es, yo no puedo permitir que hoy se hagan las elecciones en base a un estatuto que yo considero en principio que está viciado, y con una actuación del INAES que también está viciada. Entonces, por eso es la suspensión que la jueza emite ahora. Ahora yo me pregunto, doctor, sabiendo que para elegir los delegados especiales tiene que haber una asamblea, ¿cierto? Tiene que haber elecciones. Pero para que haya una modificación del estatuto, no pueden ser los delegados normales, sino que tienen que ser delegados especiales, y eso no ocurrió. O sea, es tanto la vuelta que hay que darle como para entender que eso no se hizo. Bueno, es justamente lo que la jueza dice. Haciendo un poco de historia, te lo cuento rapidito para que se entienda, y como yo te decía, ya lo explicó Gastón, pero me parece que está bueno reforzarlo. Sí. En el 2016, efectivamente, el estatuto preveía que para modificarlo había que tener delegados especiales. En ese momento se hizo por delegados especiales. El delegado especial finaliza su mandato como delegado para la modificación del estatuto cuando termina la asamblea convocada al efecto. Después, si vos querés hacer otra modificación del estatuto, lo que tenés que hacer es convocar nuevamente. ¿Bien? Eso es lo que se hizo en el 2016. Se mandó al INAES y quedó parado hasta el 2023, donde el INAES emite unos dictámenes, que también están impugnados en los expedientes, donde dice, no, bueno, se puede hacer por asamblea ordinaria, porque la ley de cooperativas no prevé asamblea de delegados especiales. Lo remite a CALF nuevamente, CALF hace una asamblea ordinaria, y luego, por acta del Consejo Directivo, modifican aún más el estatuto, cuando el estatuto que estaba vigente efectivamente decía que era por delegados especiales. Claro. Eso es lo que se planteó. Esto es muy sencillo. Esto es lo que se planteó judicialmente y es lo que la jueza vio. Lo que dijo es, había un estatuto vigente que decía que el procedimiento de reforma era uno, se incumplió con ese procedimiento de reforma, entonces los actos que se emitieron, si son del Estado, son nulos porque por ilegitimidad, y si son de la cooperativa, también se declaran nulos, que así lo declaró. Digamos, eso es lo que la jueza dijo, lo entendió perfectamente y es lo que emitió el fallo que se emitió. Sí. Esto es muy sencillo y para hacer una idea, el estatuto lo que preveía es su modificación con un procedimiento especial. Es lo mismo que una constitución. Claro. Para hacer un parangón, la Constitución de la Nación prevé que para su reforma se necesita una ley especial de convocatoria a modificación, con puntos específicos y una gente designada específica para... Los convencionales constituyentes. Los convencionales constituyentes, exactamente. Que se eligen por el voto de los ciudadanos. Bueno, el estatuto para la cooperativa es lo mismo que la Constitución para Argentina. Entonces, exacto, el procedimiento que se preveía era ese. Y no se puede modificar por decisión unilateral de un organismo, por más alto que fuera dentro de la cooperativa. Claro. Entonces, como para cerrar, lo que queda es esperar al martes para que la decisión de la jueza esté en la semana que viene, esta semana que viene. Sí, como te digo, esto es interín, responde el INAES, pero ya ahora en un rato va a estar notificado el CALF de que efectivamente las elecciones están suspendidas hasta conteste el informe CALF. Y luego se emitirá la resolución definitiva de la jueza, que no lo sé cómo la jueza dictará su resolución definitiva.
pero creo, lo que te decía, que lo va a suspender de manera definitiva hasta que esté resuelta la cuestión en la Cámara de Apelaciones, la cuestión de fondo en la Cámara de Apelaciones. Es todo esto respecto a la modificación del estatuto. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un montón de cosas que obviamente los asociados están escuchando y les interesa muchísimo saber sobre lo que ocurre dentro de la cooperativa que obviamente están pretendiendo recuperar como solidaria. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Totalmente. Buenísimo. Gracias, doctor. Muchas gracias por el llamado. Que estés bien. A usted, hasta siempre. El doctor Federico Zanini nos acompañaba para charlar un poquito respecto de esto que está ocurriendo. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir porque vamos a charlar ahora con el doctor Gastón Rambó. Contacto directo con el ciudadano, sin fronteras. Conduce el periodista Ricardo Huarte. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén. WhatsApp 2994 55 75 93 2994 16 0903.